En el momento en el que comienzas una adicción, te quedas en esa edad espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Por eso puedes ver a un pastor con 20,000 seguidores, pero cae en inmoralidad porque ve este dilema como un niño de 12 años, porque ahí es donde comenzó la adicción. Si estás en una situación en la cual no te desarrollas emocionalmente y te medicas o usas medicina para mitigar tu vida, a veces estás lidiando con traumas, como hablamos del abuso, y a veces estás tratando de lidiar con la vida desde un lugar quebrado al usar estas drogas, esta medicación para arreglarlo. Esto daña a la iglesia de tantos modos, porque si las personas no están limpias, no van al frente, porque se sienten culpables, porque sienten vergüenza. He aconsejado a más de 5,000 hombres y el 90% están mucho mejor. Hay mucha libertad para esto, pero tienes que trabajar en el proceso. El Dr. Wise es el anfitrión de Healing Time Ministries y coanfitrión en Daystar Television Network. Dr. Douglas Wise es psicólogo y fundador de Heart to Heart Counseling Center, que se especializa en el tratamiento de adicción sexual e anorexia de intimidad en matrimonios por ya casi 4 décadas. Este centro lleva adelante intensivos de 3 a 5 días para los cuales las parejas van de todo el mundo para concurrir. Hay docenas de grupos semanales y cientos de citas semanales con su equipo de 16 consejeros. Él ha sido invitado en distintos shows de alcance nacional como Oprah, Dr. Phil y Good Morning America. Él ha tenido 2 documentales, uno en Lifetime TV Network y también un documental británico producido sobre sus prácticas. También es presidente de la Asociación Americana para la Terapia de la Adicción Sexual, donde también dan un programa de entrenamiento para compañeros de personas adictas al sexo. Sé que estoy mencionando temas muy fuertes que has escuchado ahora, pero sé que esta conversación no solo va a iluminarnos, sino también va a ser instrumental para la sanación y recuperación de distintas personas. Dr. Doug, gracias por unirte a nosotros. Es un honor tenerte en este podcast. Por cierto, Vlad, gracias por tenerme aquí. Y sí, es mucho, pero realmente cuando entremos en esto nos daremos cuenta que esto es la clave para el avivamiento personal y en el país, cuando empezamos a entrar en este tema. Porque aquí es donde muchas personas, tanto hombres como mujeres, están atrapadas. Y es muy importante liberar a la gente del dolor porque se vuelven increíbles creyentes. Sí, escuché sobre distintas citas con las que me encontré al investigar sobre cómo superar la pornografía e inclusive te he citado muchas veces en mis enseñanzas. También he leído algunos de tus libros, especialmente el libro Coming Clean, el que referenciamos hoy. Antes de saltar a todo esto, para la gente que está viendo esto, quizás por primera vez, ¿podrías hablar un poco más sobre tu crianza y cómo llegaste a conocer al Señor Jesús como tu Salvador? Bueno, mi historia comienza antes de la concepción porque yo fui concebido en adulterio. Ella luego se divorció de su primer marido. El siguiente la abandonó, encontró una tercera persona en un bar. Su apellido es Wise. Él se convirtió en mi padre legal. Tuvieron 2 hijos más. Y luego, después de que se divorciara nuevamente, me mandaron a un orfanato, porque esto era en los 60. Ella no podía alimentar a 3 niños con su educación. Y yo estuve en un orfanato por un tiempo. Ella finalmente pudo sacarnos del orfanato. Y cuando tenía 12 años, me dio un libro sobre la sexualidad humana. Recuerdo no leer mucho, pero las imágenes ayudaron mucho a volverme adicto a la pornografía. Por otro lado, temprano en mi adolescencia fui abusado por un hombre y esto definitivamente alimentó esta adicción. Y luego cuando empecé a tener citas con mujeres, empecé a comportarme como loco. Vivía, cuando tenía solo 14 o 15 años, una vida de un adulto. Estaba fuera de control con alcohol, drogas y todo eso. Y mi madre hizo algo bien. Me envió a un campamento del Ejército de Salvación y ahí acepté a Jesucristo como Salvador. Y finalmente creo que Él me salvó. Pero yo crecí en el mundo y si bien tenía la semilla, el suelo en el que estaba plantado no era para nada fértil. Cuando tenía 19 años dije, no estoy yendo a ningún lado. Voy a terminar con 5 hijos de 3 matrimonios distintos a los 70 años pidiendo ayuda. Y fui a este campamento y no había nadie. Ahí había una iglesia y yo me arrodillé y dije, Jesús, sé que eres el Señor. Te daré mi vida por 30 días. Haré 100% de lo que me digas que haga, sin preguntas, para que el trato sea justo.
Y esto fue hace más o menos 40 años. Y Él radicalmente me salvó, me llenó con su espíritu. Dentro de un mes estaba en la escuela bíblica. Ni siquiera me di cuenta de esto hasta un año después. Y el alcohol y las drogas se fueron instantáneamente. Vlad, nunca más tomé nada. Pero la adicción sexual permaneció porque eso estaba metido en mi dolor. Y a través de toda la escuela de Biblia, yo estaba adicto al sexo, pornografía, mujeres. Yo estaba en la iglesia, tenía una capilla diaria. Y también había iglesia los miércoles y iglesia los domingos a la noche, pero todavía era un desastre. Estaba llorando a Dios, estaba ayunando y orando y no estaba feliz de mi pecado. Estaba frustrado con mi pecado y no pensaba que pudiera ser usado por Dios. Y luego, Él me envió a un seminario y ahí tuve un compañero de habitación en un cuarto muy pequeño y el Espíritu Santo me dijo, bueno, ahora dile a tu compañero de habitación cada vez que tengas un comportamiento sexual impío. Yo conozco la voz del Espíritu Santo y sé cuando me está hablando. Y Él se convirtió en mi compañero de responsabilidad. Él me ayudó porque me hacía sentir muy humillada la situación de tener que contarle todo esto. Finalmente empecé a mejorar porque más adelante el Señor me mostró la Escritura. Si tú confiesas tus faltas el uno al otro, esto es, si lo haces, puedes ser sanado. Y yo comencé a experimentar sanación. He estado sobrio ahora por 40 años y tengo un polígrafo aquí atrás. Ahora, cuando dices sobrio, no hablas ahora de alcohol. No, eso no es el problema, sino el autocomportamiento, la pornografía, sexo fuera del matrimonio. No tuve nada de eso por 40 años. Para alguien que se sentía atrapado en esto y que siente que no puede ser liberado, no sabe los principios correctos, como en el libro hablamos de algunos de estos principios, para poder limpiarse. Tengo mucho entrenamiento disponible en YouTube para ayudar a hombres y mujeres a ser liberados. Dices que tienes un polígrafo. Esa es la primera vez que lo escucho. ¿Por qué tomas una prueba poligráfica para revisar tu limpieza? ¿Por qué lo haces? Bueno, te diré por qué lo hago. La primera vez que lo hice, estuve limpio por 19 años. Y cayó mi pastor, Ted Haggard. Y Ted, ¿sabes? Era un amigo personal mío. Yo lo amo. Pero estaba yendo a esa iglesia y había mujeres ahí en mi oficina. Y una vino durante un servicio de la iglesia y me dijo, Doug, ¿estás limpio? Porque su marido le había fallado, su pastor le había fallado. Y ella quería saber si había un hombre que no estaba jugando con los demás ahí. Y le dije, sí, estoy limpio. Ese martes fui a mi oficina y dije, voy a conseguir el mejor polígrafo que conozco en los Estados Unidos a esta oficina y quiero que todos verifiquen que todos estamos limpios. Todos vamos a tomar un polígrafo para comprobar esto. Es el único centro de consejo donde todo el mundo realmente va a someterse a esta prueba. ¿Ok? Y desde ese momento lo hacemos como algo regular, porque la gente que está en dolor, puedes imaginar, Vlad, tu marido te está engañando por 20 años, mujeres, otras cosas, y él dice, simplemente confía en mí. O si ella viene un consejero y ella encuentra que, de hecho, él estaba haciendo cosas también. Pero en nuestra oficina, ¿cómo sabes también que las personas no están haciendo nada de esto? Bueno, hacemos pruebas de polígrafo y sabemos que todo el mundo está limpio. Es una de las razones por las cuales Dios bendijo nuestro centro. Porque somos un centro global. Porque realmente hablamos de limpieza verificable aquí. Por eso lo hice. No fue porque nadie me pidió que lo haga. Y no lo haces para regodearte sobre esto, sino porque realmente te da la credibilidad y es un testamento de la gracia de Dios. Tú mencionas, sí, la entera iglesia puede ser limpia en cualquier momento si todos los pastores principales, ejecutivos, todos tuvieran una prueba de polígrafo cada año sobre el comportamiento, pornografía, sexo fuera del matrimonio y drogas ilegales. Podríamos limpiar a toda la iglesia. La iglesia no quiere ser limpiada. Podría hacerlo, pero simplemente no quiere. Wow, eso duele. Me encanta esto. Ya estoy siendo convencido ahora mismo. ¿Cuál es el porcentaje de hombres, inclusive pastores, que estimarías que ven pornografía, que se masturban y que están involucrados en este comportamiento? Bueno, hay estadísticas de todo tipo, pero diría que fácilmente el 50%. Y tenemos un nuevo producto llamado Finding Mr. Right, porque les decimos, tenemos que preguntar a los hombres sobre esto. No puedes asumir que no lo están haciendo.
Cuanto más jóvenes son, hay más porcentaje de posibilidades. Si estás hablando de gente de 20 años, probablemente el 70%. Y esto lastima a la iglesia de tantas maneras, porque cuando los hombres no son limpios, entonces ellos no van al frente, porque se sienten culpables, sienten vergüenza. Conozco esos sentimientos, conozco llorar ante Dios, pero la cosa es la absoluta libertad. Personalmente he aconsejado a más de 5.000 años y el 90% se vuelve mejor. Hay absoluta libertad de esto, pero tienes que trabajar en el proceso. Y vamos a hablar de esto en un momento. ¿Qué has visto? Has mencionado algo muy poderoso, que cuando los hombres no están limpios, no van al frente. ¿Cuáles son algunos de los otros peligros de la pornografía? Me encanta cómo tú explicas lo que hace el cerebro, porque sabemos lo que hace el espíritu cuando la gente se involucra en la pornografía. Incluso yo, hace mucho tiempo. Esto destruye tu intimidad con Dios, destruye tu confianza para servir a Dios y todo, pero muchas veces no nos damos cuenta que, de hecho, nos hace cosas físicamente en el cerebro. Sí, por supuesto, e inclusive hay personas que están adictas a un nivel biológico. Esto es lo que pasa. El modo en que Dios nos hizo es tan hermoso, Vlad, que no importa con quién te hayas casado, si tú sigues sus reglas, estarías tan atraído sexualmente a esa persona. Porque lo que pasa es cuando tenemos una liberación sexual del modo que estamos hechos, cuando tenemos una liberación sexual, obtenemos el más alto nivel de opioides endógenos que están en la corteza prefrontal del cerebro, que se desarrolla hasta los 20 años. Es como cemento húmedo hasta ese momento. Y lo que sea que estás viendo, real o imaginario, en este momento, porque tu cerebro neurológico no puede ver la diferencia, y hay mucha neurociencia detrás de esto, cuando estos opioides endógenos son sustancias parecidas a la morfina, cuando tú realmente atas como Spider-Man estas hormonas al comportamiento, esto te hace adicto. El matrimonio es algo bueno porque ves a tu esposa durante la sexualidad, hablas y te unes a esta persona, tu esposa se convierte en esa persona que te vuelve loco y así nos hizo Dios. Pero muchos de nosotros tenemos un cerebro que está unido a tantas imágenes distintas, no se mantienen en una sola cosa, o pueden quedarse en una sola cosa, pero terminar desarrollando un fetiche por alguna cosa. Puede ser cualquier cosa. Y hay personas que tienen experiencias sexuales hasta con robots. Hay cosas increíbles lo que está pasando. Cuando tú te atas a esa cosa, a ese objeto, esto realmente te puede llevar a un comportamiento adictivo muy feo, como personas que andan por ahí con su muñeca inflable. Y esto se da cuando hay un comportamiento adictivo instalado primero. La Escritura, 1 Corintios 6:18, dice: huyan de la inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que el hombre cometa. ¿Y sabes qué significa esta palabra? Todo otro pecado. En griego significa todo, realmente. Todo otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Porque tú creas un deseo para lo que sea que eso es. Tomas eso y miras Santiago 1:15. Primero la lujuria, y esto es sin relación. Luego, pecado y finalmente muerte. Esas son las etapas, porque no somos nada más que tierra sofisticada. Y si plantas la semilla de la lujuria en tierra sofisticada, será desagradable. Y estas son las etapas. Esta es la parte neurológica, que muchos cristianos no saben. Y para el momento en que son conscientes, ya están atrapados, ¿sabes? La parte neuroplasticidad, pero podemos ser redimidos también, podemos completamente apagarlo y podemos tener ningún deseo excepto el de nuestra pareja, pero tienes que apagarlo y aprender a tener un libro llamado Aprender a tener sexo relacional con tu pareja. Y esto cuando realmente te unes a esta otra persona, ahí es increíble. Tú mencionaste que la adicción sexual es probablemente una de las adicciones más difíciles de salir porque es parte de quién eres. Las drogas no son parte de quién eres, el alcohol no es parte de quién eres. Es algo que hacemos, pero la sexualidad es parte de quién tú eres. Y esta es una de las razones por las cuales es más difícil y somos tan apegados. En tus enseñanzas, tú hablas de adicción a eso. ¿Podrías caracterizar cuáles son las señales de que alguien es adicto? Porque mucha gente que está viendo pornografía, ¿sabes? Hay este engaño que aparece. Como, yo lo tengo, solamente tengo que intentarlo mejor. Y tienen que darse cuenta de que, hey, estás adicto. ¿Cómo alguien sabe que es adicto? Bueno, es una gran pregunta porque, sabes, los cristianos nos gusta decir la palabra fortalezas.
Es un lenguaje similar. Pero un adicto es alguien que ha intentado parar y ha fallado, ¿sabes? Y si tú dices, voy a parar y no lo haces, y no lo haces, y no lo haces, eso es una cosa. Si has tenido consecuencias por tu comportamiento, por ejemplo, tu esposa está enojada contigo, perdiste tu trabajo, tienes baja autoestima y no puedes parar de usar esto, y toma cada vez más y más esfuerzo para alcanzar el mismo nivel de satisfacción con la adicción, ahí realmente estás adicto. Si te encuentras saliendo de otras actividades sociales para tener más tiempo para tu adicción, te quedas hasta las 3 de la mañana y no puedes ir al gimnasio porque estás cansado, tienes esa clase de experiencias. Y esto es alguien que ha prometido a otros que iban a parar y tampoco pudo mantener su promesa. Estos son los síntomas que un adicto tendría. Y Vlad, esta es la cosa. Nunca encontré un adicto que no supiera que ya lo era. Nunca tuve que decirle a alguien, eres un adicto. Siempre vienen como, Dr. Wise, lo sé, no puedo parar. Y esta es la cosa. En el libro hablo de Juan y de Santiago. Y esta es una enseñanza muy importante, porque aquí hay muchas personas cristianas atrapadas, tanto hombres como mujeres. Y esto es, van a 1 Juan 1:19. Pero Él es fiel para perdonarnos. Y decimos, gracias Jesús por perdonarnos, pero no le digas a nadie. Eso es 1 Juan 1:9. Eso es perdón. Y se te da el perdón. El perdón se te dará. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Pero eso no es sanación. La sanación aparece en Santiago 5:16. Si confiesas tus faltas uno al otro, podrás ser sanado. Entonces, si quieres sanación, necesitas unirte al cuerpo de Cristo. Entonces, confiesa tus faltas el uno al otro para que puedas ser sanado. Y debes confesar tus faltas para poder lograrlo, para poder ser sanado, no solo perdonado. Necesitas confesar tus faltas ante alguien del mismo género, diciendo, estoy sufriendo, estoy viendo cosas, estoy online haciendo cosas, tengo un secreto y necesito decírselo a alguien. Y esta es la cosa, si estás luchando, hay buena gente en tu iglesia que puedes confiar y decírselos. Y hay muchas gentes que pueden ser responsables de ti. Nosotros tenemos 50 grupos de teléfonos. Puedes llamar a nuestra oficina. Hay gente en todo el mundo, en nuestros grupos, y puedes tener compañeros de responsabilidad, volverte honesto, liberarte. No es que no hay esperanza, solo no hay esperanza si te quedas solo. E incluso Jesús no caminó solo. Él se rodeó de otras personas. Y, Dr. Doug, tú mencionas, no solo en tus videos, pero también en tus enseñanzas, 6 tipos de adictos sexuales. Y cómo estos tipos de adictos sexuales básicamente muestran el problema de base detrás de la adicción, porque no todo adicto al sexo es igual. Mencionaste biológico, psicológico, espiritual, con traumas, anorexia de intimidad, trastorno de personalidad. ¿Podrías diferenciarlos? Sí, esta es otra gran conversación, porque estamos afuera de solo citar la Escritura. Yo he trabajado en este área por casi 40 años y desarrollé este modelo hace unos 10 años. Y no todos los adictos son iguales. Le hablo a una persona que es virgen, pero era tan adicto como la persona que veía a prostitutas. Y yo decía, ¿por qué? Porque la biología es lo que hablamos. Si tocas el timbre, alimentas al perro. Tocas el timbre, alimentas al perro. Estás encerrado en este ciclo de estímulo y recompensa. Es como una persona que empieza a fumar cigarrillos hasta que se vuelve adicto. Porque tú le entregas tu plantilla sexual a un objeto del mundo. Lo psicológico y lo biológico están muy unidos. Y muchas personas tienen dolor emocional, de origen, haber recibido bullying, abandono, todo esto. Y cuando tienes 10, 11, 12 años, no puedes ir a un bar, aquí en América al menos. Y entonces encuentras el placer y el opioide que esto provee, y esto se vuelve tu medicina, y luego tu medicina se vuelve tu problema. Y el superviviente de abuso sexual, la mayoría de ellos, yo inclusive fui uno de ellos, y si hubo un objeto utilizado en el encuentro, en el abuso sexual, este objeto luego puede quedar pregnante en la memoria de la persona abusada.
A veces esta persona actúa de un modo que es similar a su trauma sexual. Por ejemplo, si una persona fue abusada por una persona mayor, quizás al ser mayor abusará de personas más jóvenes. O el caso de una persona que encontramos en un hospital después de haber intentado quitarse la vida y que había sido abusado por la madre de un amigo suyo desde los 13 años de edad hasta el día en que se casó. Y él no lo veía como un abuso sexual, pero luego nos cuenta que él tiene 9 aventuras al mismo tiempo con todas mujeres mayores a él. Entonces, se alinea directamente el abuso con su comportamiento posterior. Y también hay uno espiritual, ¿no? Sí, el espiritual, ese es el más interesante porque es el más raro, pero también es el más interesante porque vas al altar, aceptas a Jesús y dices, se terminó y ya nunca más lucharé. Y he encontrado algunas personas así. Porque para ellos la adicción sexual estaba basada en una búsqueda espiritual. Y cuando encontraron a Jesús o alguna otra religión, no es solo nuestra religión, tienen una experiencia religiosa y paran. Historia, por ejemplo, si vas a los romanos, San Agustín, por ejemplo, hasta ser salvado había sido adicto. ¿Y qué hay sobre la anorexia de intimidad? Eso es algo difícil, porque hay mucha gente que lucha con esto y genera mucho dolor. Pueden entrar a intimacy.anorexia.com para buscar más información. La definición de anorexia sexual es la activa retención de intimidad espiritual, emocional y sexual de tu pareja. Todo el mundo piensa que eres increíble en la iglesia o en tu vecindario, pero tu pareja se siente casada y sola. Estas son las características. Estás muy ocupado para tu pareja o te culpa de los problemas en las relaciones. Retiene el amor, especialmente si quieres ser amado. No te toca, no está ahí para ti. No te dan regalos. También se retienen espiritualmente, no quieren orar contigo, pero sí con cualquier otro. Se retienen sexualmente. Quizás no tendrán una conducta sexual o cuando lo tienen se desconectan y van a un estado de fantasía y no están presentes. Y la experiencia es negativa y no quieres seguir haciéndolo. Se retienen emocionalmente, no son capaces de compartir sus sentimientos contigo, usan la ira o el silencio como modo de controlarte y tienen críticas permanentes, no solo en su cabeza, sino que salen de su boca. Y a veces también controlan el dinero, inclusive. La característica es que se sienten casados y solos. Hay todo un tópico sobre esto, casado y solo. Dr. Weiss, me siento casado, pero lo he visto tantas veces, pero me siento solo. Porque sí, la gente, esto tanto hombres como mujeres, a las dos personas les puede pasar lo mismo. Se sienten. Y tú mencionas que también es un tipo de adicción sexual. Sí, porque quizás tienen sexo con otras personas o con sí mismos, pero no con su pareja. Y hay dos adicciones a la vez. La segunda o la última es el desorden de personalidad, como un trastorno bipolar o depresión, y hay un desbalance químico. Entonces usan el comportamiento sexual para tratar de calmarse a sí mismos, para modular eso. Tú mencionas en tu libro, si no estoy equivocado, mencionas las 5 Cs de la recuperación, de cómo ser libre de ese agarre, de esa fortaleza, de esa adicción. ¿Cuáles son esas 5 Cs? Sí, los llamamos los 5 mandamientos. Si quieres ser liberado, lo primero es orar al Señor Jesús. Pídele que te mantenga libre. Levántate a la mañana y dile siempre que necesitas ser libre. Agradécele todos los días a la mañana por tu libertad. Número 2, lee libros específicamente relacionados a este problema. Si estás comiendo mucho, lee cosas sobre comida. Si tienes adicción sexual, lee sobre ese tema. Hay muchos libros y materiales listos para ver, para leer. Número 3, entra en un grupo. No mejorarás solo. Es una adicción. No serás capaz de hacerlo solo. Si fallas, ve a un grupo. Pero Dr. Weiss, soy muy importante. No voy a ir a un grupo. Y le dije, bueno, mira, si puedes mantenerte limpio sin ir a un grupo, fantástico. Pero la primera vez que fallas, vas a un grupo. La siguiente semana estuve en un grupo. Nos necesitamos el uno al otro para sanar. Tiene que haber humildad. Dios le da gracia a los humildes. No hay nada que te dé más humildad que decir, hey, esta semana luché, iba a masturbarme, pero no lo hice una llamada para no estar solo. Si hay personas que puedes llamar que te cuiden, haz una llamada todos los días, especialmente los primeros 90 días. Estoy chequeando, todo está bien. Sé que iré a esta oficina donde está esta secretaria que me gusta, pero voy a asegurarme cuando vuelva de no haberle hablado y voy a decirte que no hice nada.
O también puse un bloqueador de pornografía en mi teléfono. Entonces, hay un montón de cosas que puedes hacer. Siguiente, orar de vuelta. Agradécele a Dios por estar limpio. Porque, Vlad, tú estás en el ministerio. Y le he dicho esto a pastores en todo el mundo. Les he dicho, escuchen, ¿cómo te gustaría que la iglesia crezca financieramente, exponencialmente? Sí, por supuesto, me encantaría esto. Bueno, haz que todas tus personas que son dueños de negocios, que todos estén limpios y su ingreso se duplicará en 12 meses, más de duplicarse a veces. He visto muchas veces esto. Una persona vino a mí, fue un año antes, yo había hecho una conferencia, él quedó limpio, volví al año siguiente, hice la misma conferencia y me dijo, bueno, quiero llevarte un almuerzo. Y dije, ok. Fuimos a un restaurante y me dijo, sabes, el año pasado enseñaste que si paramos de masturbarnos, nuestro ingreso se duplicaría. Y quiero decirte que te equivocaste. Mi ingreso no solo se duplicó, se cuadruplicó en estos 12 meses. Y te estoy comprando el almuerzo para decirte gracias. La Biblia lo dice en Proverbios, que el hombre será reducido a migajas de pan por causa de esto. Esto podría ser aplicado incluso a la lujuria. Esto es tan poderoso y el enemigo no quiere que los hombres estén limpios porque entonces no tendrán esos recursos y la confianza. El Espíritu Santo confiará en ellos, les dará creatividad, recursos, ministerio, les dará visión. Entonces, esto nos lleva al capítulo de la autoridad. Antes de que vamos ahí, tu video más visto en YouTube tiene 1.5 millones de vistas. Y es sobre cómo parar de masturbarse. Y tú compartes 5 pasos prácticos, similares a lo que has compartido sobre el grupo de recuperación. Pero podrías tocar un poco en esto. Primero, ¿por qué la gente lo hace? Y cómo prácticamente parar con esto. Bueno, a veces lo hacen porque no saben qué hacer con sus emociones, si no están emocionalmente entrenados. Cuando tienes cualquier adicción, te quedas en esa edad espiritual, moral. Por eso puedes ver un pastor con 20,000 seguidores cayendo a la inmoralidad porque él está viendo el dilema moral como un chico de 12 o 13 años porque nunca creció moralmente, porque ahí es donde está basada la adicción. Entonces, si estás en una situación en la cual no estás emocionalmente desarrollándote y te medicas, entonces usas a la medicina para continuar medicando tu vida, el estrés, los sentimientos. Si tu esposa no te quiere ese día, tú vas y haces algo tonto. Entonces, el manejo emocional es importante. A veces luchas con traumas del pasado, como hemos hablado, y tratan de lidiar con la vida desde un lugar quebrado. Y usan a la medicación para arreglarlo. Y también la masturbación es más o menos una cosa secreta con la que puedes salirte con la tucha, porque si crees en una visión del mundo de que hay un secreto cuando te estás masturbando, entonces ya estás hablando con el diablo. No puedes estar solo. Tengo un DVD llamado Solo es imposible. El Espíritu Santo está contigo. Nunca podrás estar solo. Tienes una nube de testigos alrededor tuyo. Nunca estás realmente solo. Si te sientes solo, puedes sentirte solo, pero no es verdad. Puedes sentirte de 3 metros de altura, pero no lo eres. Y al salir de esto es lo primero. Para salir de la masturbación, tienes que decirle a alguien que estás luchando para poder hacer las 5 Cs. Y también poner una consecuencia. Si se masturban, tienen que obtener una consecuencia en vez de solamente la recompensa química. Que no sea solamente tocar el timbre, alimentar el perro, tocar el timbre, alimentar el perro, sino también golpear al perro, porque entonces ya no querrás tocar el timbre. Y no hablo de algo serio, pero digo, bueno, ve por 1 hora a recoger basura o dale dinero a alguien en la calle. No sé. Pon un sistema de consecuencias en vez de recompensas. También mencionaste el método de la banda elástica. Bueno, esto funciona para los pensamientos. Pones una banda elástica alrededor de tu brazo, porque cuando comienzas a recuperarte todavía estarás mirando mujeres o todo el tiempo condicionándote a pensar de manera sexual. Y si hay una mujer de Dios en la iglesia y todavía estás viendo su forma, estás creando un estímulo que no está ahí, lo hiciste pasar. Y lo estarás haciendo en la parte temprana de la recuperación. Y cada vez que tienes lujuria por alguien, lo objetificas o lo ves en una dimensión, porque la gente tiene muchas dimensiones. Si solo estás viendo una dimensión, ni siquiera los estás viendo. Entonces tomas esta banda elástica y te das un latigazo. Lujuria es igual a dolor. Y neurológicamente tu cerebro empezará a trabajar contigo en vez de contra ti. Muchas personas reportan que en menos de 30 días baja
su reacción a los estímulos, al haber aprendido esto, y su cerebro ahora trabaja para ellos. Y estar en un grupo, honestamente, ayuda. Apagar las fuentes, por cierto, apagar las fuentes. Si no necesitas un smartphone, obtiene uno no inteligente. Y luego tener ayuda profesional y consejo, no solo decirle a alguien tus secretos, sino... Ustedes han visto en tu trabajo y en lo que haces que la gente se vuelve profesional y esto realmente ayuda. La ayuda profesional realmente ayuda, hace la diferencia. Hemos ayudado a más de 20,000 personas a ser liberadas por el resto de su vida. Así que es posible, una vez que identificas el problema y si realmente encuentran, esto no es una cosa de Dios o el diablo. Hay neuroplasticidad. Si quieres convertirte en alguien justo, puedes hacerlo, aunque necesites ayuda. No es que estás condenado por el diablo. Y mucha gente, en realidad, lo que le pasa es que no quiere, pero no es que no puede. Porque Dios quiere que tú te sanes. Y si tú te resistes a la sanación, es como, por ejemplo, cuando creían en la piscina de Salomón, donde saltaron. En el Nuevo Testamento, esa piscina es el cuerpo de Cristo. Tú vas ahí y si tú no te pones ahí, no serás sanado. Quiero volver, y esta es la frase que dijiste, anorexia de intimidad. Si alguien está en esa situación ahora, donde experimenta anorexia de intimidad, y creo que es un secreto oculto para mucha gente, no creo que haya gente hablando de esto en el púlpito. Hasta hace un mes, mi video más visto en YouTube es ¿qué tipo de sexo está bien en el matrimonio? Así que definitivamente hay gente muy interesada y hay muy poca conversación sobre esto en el púlpito. Y lo único que toman es básicamente de películas y shows de TV y algunas otras cosas así. ¿Qué recomendarías a alguien que tiene anorexia de intimidad en su relación? Bueno, usualmente es la persona que está en más dolor. Por ejemplo, quien está casado con el alcohólico. Una persona que está casada y se siente sola. Uno, ser informado. Obtén el libro o el DVD sobre anorexia de intimidad. Tenemos uno llamado El pecado de retenerse. Si estás casado con alguien que es muy religioso, sabes, lo entenderá al ver esto. Porque les hablo de toda la Escritura, de cómo Dios responde a la retención, cómo el Espíritu Santo y cómo Jesús responden ante eso. Y ninguno dice algo bueno. Entonces los hago entender qué significa la intimidad, la anorexia de intimidad. Y esto aplica a todo. Primero, sé informado antes de confrontar a tu pareja. Y luego, invítalo también a ser informado para empezar a aplicar las enseñanzas. Porque si simplemente empiezan a culparse, tú tienes necesidades porque quieres sexo, etcétera, tú eres el problema, tú eres un borracho que está en negación. Y yo les digo, no se trata de esto. Búscate ayuda. No se trata de esto. Tenemos un libro llamado La traición del compañero y el trauma. Hicimos un proyecto de investigación con 140 mujeres y que estaban casadas con 3 tipos de hombres. Personas que tenían adicción sexual como pornografía, personas que de hecho cometían infidelidad y personas que eran anoréxicas sexuales. Y hicimos unas 10 grillas estadísticas distintas antes y después. Y dirías, 3 grupos de mujeres, todo va a ser muy distinto. No, el 1 a 2% estuvieron en todas las escalas. Una mujer que ha sido negada por su esposo sufría el mismo trauma, el mismo tipo de síntomas, depresión, etcétera, que la persona que estaba... la persona negada estaba experimentando el mismo trauma que la persona que había sido engañada, porque el hombre estaba casado consigo mismo. Él estaba cometiendo adulterio consigo mismo. Entonces, no es el qué del trauma, sino el quién del trauma. Y cuando dices, perdonaré a todos los otros, esto es algo proactivo. Si no eres proactivo, no estás manteniendo tu pacto. Wow. Esto es increíble y vamos a poner los libros y los recursos que mencionaste en la descripción, porque creo que es muy importante y es algo que está muy silenciado y es un asesino silencioso de algún punto de vista. Para ir cerrando esta conversación, tú mencionas en tu libro también algunos principios prácticos de cómo
mantenerte fuera del camino a los problemas, cómo mantenerte en el camino cuando se trata de estar limpio sexualmente. Y voy a leerlos, porque tienes varios de ellos y quisiera ver si puedes comentar sobre algunos de ellos, o si tienes algo en particular que se resalta y que quieres comentar. Creo que hay 11 puntos que mencionas. 1, temer a Dios, ser honesto, hablar con tu pareja, no creer en lo secreto, imaginar lo peor, entrada y salida, señales, oraciones separadas, respeto, declaraciones diarias, la palabra, ser un héroe. ¿Puedes hablar de algunas de ellas y quizás dar algo de luz sobre esto? Bueno, elige una que te guste. Bueno, las primeras dos yo siento que son la base, el temor a Dios y ser honesto. Sí. Si vives en un mundo donde Dios está realmente ahí 24/7 y donde lo que estás haciendo está siendo visto por tus ángeles, porque todos tenemos ángeles asociados. Hay alguien aquí junto a nosotros todo el tiempo. Si estás viendo pornografía, estás haciendo que un ángel esté en esta presencia. Cuando vas al cielo, puede que tú no recuerdes, pero puede que ellos sí. Bob, ¿cómo llegaste aquí? Vivimos en un mundo espiritual. Ese es mi punto. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo espiritual y tenemos que tener temor a Dios, honestamente, y ser honesto con tu pareja. Y también creo que si estás luchando con el deseo o con la intriga con otra gente, tenemos todo un DVD sobre esto. Y tienes que ser honesto con tu pareja con lo que te está pasando. Hey, estuve en tal situación y alguien estaba siendo amable conmigo y empecé a pensar en eso, pero no fui a ningún lado con esto. O sí. Le hablé sobre, pasé 3 o 4 minutos con... Entonces, ser honesto es muy importante. Si pudieras desempacar el pensamiento sobre hablar con tu esposa. Si una persona es, por ejemplo, adicta a la pornografía, o quizás en este caso quiere mantenerse pura, pero su pareja no puede como ni escuchar si la persona les habla sobre la posibilidad de haber estado coqueteando, ¿te parece que es muy importante decirle a tu pareja con qué fuiste tentado? ¿O te parece que eso es más reservado quizás a tu compañero de responsabilidad? Cuando alguien se está recuperando, en general le dices comportamientos a tu persona de recuperación y a tu pareja. Esto es un comportamiento. Los pensamientos tontos solo con tu persona de responsabilidad. Pero hay unas mujeres que no quieren saber nada. Bueno, pregúntale a tu esposa, bueno, voy por este camino. ¿Qué quieres saber? Y estás en un acuerdo de qué quieres saber. Háblalo con tu compañero de responsabilidad. No quiero saber, a menos que involucre a otra persona. Bueno, entonces estás en un acuerdo. Amos 3:3, caminar en acuerdo, ¿sabes? Lo que quiera, los pensamientos, no iría por ese camino, porque no siempre puedes controlar tus pensamientos. Cualquiera puede tener un pensamiento y no significa nada. Pero si significa algo, entonces sí puede ser. ¿Y qué hay sobre las entradas y salidas? Eso es algo increíble porque la señal de entrada a la voluntad de Dios es tu esposa o tu marido. Esa es la señal de entrada a su voluntad. Cualquier otra persona es una salida de la voluntad de Dios. Si estás viendo a esa persona, pones simplemente salida sobre su cabeza, porque eso es lo que te va a sacar de la voluntad de Dios. Fuera de la autopista para el plan por tu vida. Y la escritura es muy clara, lleva a la muerte, a la destrucción. Nadie vuelve de esto. ¿Sabes? Lees el libro de Proverbios y ese área no es una buena cosa. Poner una señal sobre la cabeza es como, ok, no, pero esto es una señal de salida. No voy a ir por este lado. Y por separado, separar la alabanza y el toque del sexo. Bueno, ¿quieres mejorar tu vida de sexualidad? ¿Quieres mejorar todo lo que tiene que ver con esto en tu vida? Porque puedes ser amante de tu esposa por el resto de tu vida, como esposo y mujer. Pero muchas personas pierden esto. Pero está el contexto, está el juego previo, está la pregunta, está el durante, está el después. Quieres ser capaz de tener conversiones con tu pareja sobre todo esto, para estar de acuerdo en qué es importante y que no todo toque lleva a la sexualidad de otro modo, sino cada vez que le das la mano, ella piensa que quieres ir al cuarto. Y puedes decirle, no, los martes o lo que sea, tendremos tiempo para simplemente estar juntos sin que se convierta en algo sexual. Simplemente quiero estar en contacto.
Quiero sentirme cerca a ti. Y para los hombres es muy importante porque a muchas mujeres les encanta esto, pero luego comienzas a condicionar que el toque siempre lleva a una maratón. Quizás no quieren una maratón, solo quieren recibir esto y quieren mejorar su vida amorosa. Y también pueden tener acuerdos y saber cuándo el sexo va a pasar. Hey, ahora es mi turno o ahora es mi turno. Entonces voy a simplemente disfrutarlo. Hay maneras de solucionar todos estos problemas, pero es importante tener un contacto no sexual y tener intimidad en el matrimonio. Porque eso es una de las cosas para también proteger la intimidad de la pareja. Hay una protección en esto y nos ayuda a mantenernos llenos, alimentados. Es como si comes una buena comida, no querrás tener un Big Mac de McDonald's. Sí, y esto es un punto importante. Orar juntos, cada día. Yo tengo estas disciplinas, Joan y yo las hacemos. Lo hicimos toda la relación, orar cada día. Compartimos 2 sentimientos al día, de nuestro día, y hacemos 2 alabanzas el uno al otro de cada día. Y luego leemos un capítulo. Esta es nuestra disciplina para la intimidad, porque la intimidad es orar, compartir sentimientos, compartir 2 alabanzas y leeremos un capítulo en la Biblia, cualquier capítulo. Atravesamos toda la Biblia. Esto es muy bueno, compartir 2 sentimientos al día. Nunca había escuchado de eso. Bueno, sí, a veces les digo, hoy me sentí bien cuando terminé este proyecto que estuve trabajando, o me sentí muy atrapado cuando estuve en el tráfico media hora. Y compartes 2 sentimientos porque la intimidad emocional es importante. Y Vlad, ayudarás a muchos hombres ahora. Si necesitas liberar sentimientos, contacta a mi oficina, porque las personas están como, no sé lo que es. Pero esto es lo que hace que las mujeres se sientan bien por ti. Cuando tú compartes sentimientos, ellas se vuelven mucho más emocionadas. Compartes su corazón con ellas para que se sientan escuchadas, pero también para que sientas que tú le confías tu corazón. Cuando una mujer se siente confiada por ti, ella se siente más cerca de ti. Esto es de lo que se trata. Y queremos compartir solo algunos titulares y luego responder a todo. No solo decir estuvo bien, estuvo ok. No. Así que realmente quiero darle el coraje a todos. Si eres un hombre o una mujer, hombres específicamente, a leer o escuchar este libro y otros recursos que el Dr. Doug mencionó, que los pondremos en la descripción. Y el Dr. Doug, si alguien está luchando ahora mismo, han visto esto, han escuchado estas cosas, ¿dónde pueden encontrar? ¿Cuál es ese lugar donde pueden ir a buscar más información sobre tu ministerio y también dónde pueden recibir consejo y algo de ese apoyo profesional? Bueno, drdougwise.com tiene todo esto sobre matrimonio, adicciones, todo. También está el número de teléfono 719-278-3708 y recibimos llamadas de todo el mundo, no importa dónde estás, podrán ayudarte y llevarte a productos que necesitas o consejo por llamada y poder comenzar un viaje de sanación y esperanza y libertad. Esto se trata de liberar a los cautivos. Muchas iglesias están atrapadas en esto. No llegamos a la sección de autoridad, pero todos lean Apocalipsis 12. Al final de esto se habla del espíritu de Jezabel, que mezcla sexualidad y cristianismo. Pero en el final del capítulo dice esto: quien se sobrepone, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y cuando esto está en tinta roja, Jesús, post-resurrección, dice, si no haces esto, te daré autoridad sobre las naciones. Y lo he visto en mi vida cuando pasé de una ciudad a un estado, a América, a global, a internacional, 5 o 6 veces a la semana, por todo el mundo. Dios me está dando autoridad sobre las naciones. Puedo ir a cualquier nación y predicar esto y las personas se arrepienten y son liberadas ahí mismo. Porque Dios quiere darnos toda la autoridad, pero tenemos que ser puros para ser un vehículo para llevarla. No solo duplicas tus ingresos en 12 meses, sino que también es una llave a la autoridad al caminar sexualmente puro. Absolutamente. Y todo el mundo, todos tenemos a Cristo en nosotros y tenemos acceso a todo esto. Quizás tengamos que ser humildes, pero tenemos acceso a esto, a esta sanación y libertad en Cristo Jesús. Nadie está excluido de esto. Dr. Doug, ¿orarías para aquellos que están viendo esto, especialmente aquellos que quizás se encuentran en ese mismo lugar en el cual tú estabas en el comienzo de tu viaje, luchando con culpa, sin esperanza? ¿Podrías hablarles y orar por ellos? Sí, quisiera
darles el coraje a todos de que el enemigo realmente debe tener miedo de ti. Por eso te está atacando sexualmente. Si no tuviese temor de ti, tú no serías un objetivo. Hay una unción en ti para hacer algo en el reino, sea el ministerio, negocios o lo que sea, y por eso estás siendo atacado. No es porque eres malo, es porque tú tienes una unción. Ahora, tú eres responsable con esto. Voy a orar por ti. Lo primero que voy a decir es que si estás atrapado, tengas el coraje de decirle a alguien hoy, ahora mismo, agarra tu teléfono y llama a alguien y dile, tengo que hablarte, estoy luchando. Y si lo haces, Dios te ayudará con su gracia. Él le da gracia a los humildes. Y si estás en una situación de anorexia, de intimidad, infórmate, obtén ayuda. Padre Dios, te agradezco por todo el mundo bajo el sonido de mi voz, que los alcanzarás en su corazón y podrán decir, Padre, recibo tu amor, tu perdón y el coraje para caminar libre de esto. Por favor, envíame la información de gente que necesito para poder ser liberado y pueda glorificarte, para llevar adelante el reino y avanzarlo en mi tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquellos que están bendecidos, Él trabajará contigo. Amén. Amén. Gracias, Dr. Doug, por tu tiempo y también por tu ministerio que está ayudando a tanta gente. Gracias a ti, Vlad, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Y gracias a todos por vernos hoy. Todos los links para esto están justo abajo del video y oro para que puedan obtenerlos, para que puedan ser sanados y ir en libertad.